Hola, soy Noemi Cervera y estás escuchando el podcast Haz Todo con Amor. Hola y bienvenidos a todos a este episodio de Haz Todo con Amor. Yo soy tu host Noemi Cervera y hoy tengo a mi esposo Jesús David aquí con nosotros. Estoy muy emocionada de este episodio, no solo por lo que vamos a estar hablando y compartiendo, pero por tenerlo aquí conmigo en este episodio. Hola a todos, bienvenidos a este episodio y hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio y cómo podemos compartir el Evangelio con nuestra familia, con nuestros amigos y hasta con gente que no conocemos. Y para todos los que no saben, la palabra Evangelio quiere decir las buenas noticias. Entonces vamos a estar hablando de eso hoy. Pero para tener buenas noticias necesitamos tener malas noticias. Y en veces tenemos, cuando alguien nos dice, ¿quieres escuchar la buena noticia o la mala noticia primero? Nosotros siempre queremos escuchar la buena, pero hoy vamos a estar hablando de la mala noticia primero. Y la realidad es que la mala noticia es que todos hemos pecado y todos somos pecadores. Y la Biblia dice en Romanos 3:23 que pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Eso significa que ninguno de nosotros puede llegar a Dios por sus propias fuerzas. Y eso es lo que en veces tratamos de hacer nosotros, es que pensamos que con nuestras obras podemos alcanzar al reino de Jesucristo y no es cierto. Y no solo eso, Romanos 6:23 nos recuerda que pues la paga que deja el pecado es la muerte. Esa es la consecuencia de nuestro pecado, es la separación eterna de Dios. Ninguna religión, ninguna buenas obras o esfuerzos humanos pueden salvarnos. Esa es la mala noticia. Pero como les dije, para tener buenas noticias hay malas, ¿verdad? Y ya les explicamos qué es la mala noticia. Ahora vamos a escuchar qué es la buena noticia. Y esto es el Evangelio, o sea, la buena noticia. Pero gracias a Dios que la historia no termina ahí. En Romanos 6:23 nos dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y la buena noticia es que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, murió en la cruz tomando nuestro lugar y al tercer día resucitó. Ahora todo aquel que cree en Él recibe perdón y vida eterna. Como dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué significa todo esto? La mala noticia es que hemos pecado contra Dios y tenemos una deuda que nosotros no podemos pagar. No podemos pagar con nuestras buenas obras, no podemos pagar con nuestra vida porque tenemos una vida pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que Dios nos amó tanto y mandó a su Hijo para que Él viviera una vida perfecta, la vida que nosotros deberíamos de estar viviendo. Por 33 años Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Entonces, cuando Él fue a la cruz y murió, la sangre que derramó, esa sangre pagó por nuestros pecados. Y todo aquel que cree en Él y confiesa que Él es Señor y Salvador, puede ser perdonado de sus pecados. Y hay veces que pensamos, si doy $1,000,000 a la iglesia o voy a servir cada domingo, pensamos que nuestras obras nos va a ganar nuestro puesto en el reino y no es así. No hay nada que podamos hacer para ganarnos esa vida eterna con Jesucristo. Y es lo que mucha gente confunde sus obras con la salvación, y nuestras obras nunca nos van a salvar porque, como dijiste, no hay nada que podamos hacer que se compare a lo que hizo Jesucristo por nosotros. Nosotros no podemos vivir una vida perfecta y luego ir a hacer lo que Él hizo, que fue a morir en la cruz por nosotros. Y hablando de nuestras buenas obras, ¿por qué decimos que nuestras buenas obras no nos pueden ayudar a llegar al reino de Dios? Pues si vamos al libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Así es como lo mira Dios.
nuestras buenas obras no son nada para Él. Eso no puede pagar por nuestro pecado, porque nuestro pecado es tan grande que nuestras buenas obras no son suficientes para pagar. Imagínate llegar al día del juicio y que Jesucristo te diga, apártate de mí, que yo nunca te conocí. Y sí, eso lo puedes encontrar en Mateo 7:21 al 23, que dice: No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes, que violan las leyes de Dios. Yo no me puedo imaginar llegar a ese momento y escuchar esas palabras. Es algo horrible. Y de lo que está hablando ahí Jesucristo es de que mucha gente confía en sus obras para llegar al cielo y no están confiando en la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Y ahí está el problema, de que todos tratamos de ser una buena persona y hacer buenas obras para ganarnos el favor de Dios, pero no es así. Dios ya nos envió a su Hijo para que tengamos vida eterna a través de Él. No necesitamos hacer buenas obras, no necesitamos ir a empezar una iglesia gigante y tener bastante gente y hacer todas estas cosas. Esas cosas las hacemos por el amor que le tenemos a Dios, no porque nos queremos ganar un ticket para ir al cielo a través de nuestras buenas obras. Esa no es la razón por qué deberíamos de hacer buenas obras. Entonces, si vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 28, ahí dice: la gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió: lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Y ahí está la respuesta. Dios solo quiere que creamos en su Hijo Jesucristo, que Él pagó por nuestro pecado y que nosotros no podemos hacer nada, no podemos pagar por ese pecado, solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Él fue el único que pudo vivir una vida perfecta. Y sí, es muy cierto eso, pero también puedes encontrar en Mateo 28, que es Mateo 28, versículo 10 no, versículo 20. Mateo 28, versículo 20, que dice: Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio no es solo para guardarlo en nuestro corazón, sino para compartirlo con todos. Y especialmente gente que amamos, personas que que conocimos en la tienda. Cualquier persona, no tiene que ser nomás a personas que están en tu vida diariamente. Con todos necesitamos que estar compartiendo el evangelio. Y si piensas en esto, ¿qué pasaría si un doctor descubre que tienes una enfermedad mortal, verdad? Pero decide no decírtelo para no herirte, para que no te sientas mal. Eso sería cruel. Pero si el doctor te dice la verdad y luego te da la cura, entonces sí es una buena noticia. Lo mismo pasa con el Evangelio. Necesitamos entender la gravedad del pecado para poder valorar la gracia de Dios. Y hay veces que nos da miedo hablar del evangelio, o tal vez digas: no sé qué decir, o no sé, ya se me olvidó, o estamos encarrerados y no queremos compartir. Pero recuerda que no se trata de tener todas las palabras correctas, sino de confiar en el Espíritu Santo que nos guía. Como la primera vez que tuvimos grupo aquí en nuestra casa, que estábamos tan nerviosos y estábamos diciendo: no vamos a saber qué decir. Pero cuando estuvimos en oración todo ese día y ayunamos ese día, porque con todos los nervios estuvimos pidiéndole a Dios que nos diera la fortaleza para poder tener el grupo en la noche. Cuando llegó el día, llegaron todos a la casa y yo y mi esposo nos mandamos mensaje: hey, like, todavía estoy nervioso. Estuve en oración durante el grupo y mi esposo hizo un trabajo, wow, like, yo sabía que no era él hablando porque dijo tantas cosas que hasta a él se le olvidaron.
So, es como nosotros en verdad estuvimos o tuvimos que pedirle a Dios que nos diera las palabras, porque al final ya ni nos acordábamos qué dijimos, porque no éramos nosotros, era el Espíritu Santo por medio de nosotros que les habló al grupo. No era algo que nosotros planeamos o escribimos, vamos a decir todo esto, no. En verdad tuvimos que pedirle a Dios que nos diera las palabras. Y como dice en Hechos 1:8, capítulo 1, versículo 8, dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos. También puedes empezar con algo sencillo, no tiene que ser algo lujoso o algo en grande. Puedes contar lo que Cristo hizo en tu vida. Tu testimonio es poderoso. En veces pensamos, oh, mi testimonio no le va a ayudar a nadie. Pero sí, por una razón, Dios te hizo pasar por las cosas que pasaste, porque ese es tu testimonio. Y sí me acuerdo cuando empezamos a reunirnos aquí en la casa para tener estudio bíblico. Estábamos muy nerviosos, no sabíamos qué esperar. Y entonces, pues sí le pedíamos a Dios que nos diera las palabras, que nos diera el entendimiento, la sabiduría, para poder compartir el evangelio con todos los demás. Yo he sido ya cristiano ya hace 4 años y me acuerdo que el primer año se me hacía tan fácil hablarle a la gente de Cristo y todavía no sabía mucho sobre la Biblia, pero sabía lo que era el evangelio. Y se me hacía muy fácil explicárselo a la gente porque es muy sencillo. Entonces, hasta en mi trabajo también hablo con gente mayor que yo y muchos de ellos, aunque vayan a la iglesia, a veces leen la Biblia, pero no saben lo que es el evangelio. Y por eso siempre que estoy hablando, siempre les pregunto, ¿y usted cómo está en su fe? ¿Cómo está su relación con Dios? Siempre empiezo con esa pregunta y luego de ahí empezamos, me empiezan a platicar. No, pues a veces yo voy a la iglesia, trato de ser una mejor persona y casi siempre son las respuestas que me dan. Y entonces ya ahí es donde les empiezo a explicar lo que es el evangelio, lo que Dios quiere de nosotros. Y es algo tan fácil, ¿por qué? Porque ya sabemos la verdad, sabemos lo que es el evangelio y más estudies la Biblia, más vas a saber de cómo expresarte, de cómo explicarle a la gente lo que es el verdadero evangelio. Y como dice mi esposa, hasta con nuestro propio testimonio tiene mucho poder porque la gente, especialmente con gente que ya nos conocía antes, ¿verdad? Desde niños o nuestros amigos que ya nos conocen desde años y saben cómo éramos antes y de repente un cambio total es algo que nosotros mismos no podemos hacer. Ese es un trabajo que solamente Dios puede hacer. Y muchos de mis amigos me preguntan, ¿cómo le hiciste para cambiar? Y siempre les digo, les explico, no fui yo no tuve esas fuerzas para poder cambiar, solamente fue una obra de Dios. Tuvo que entrar el Espíritu Santo en mí para que yo pudiera cambiar. Esa es una de las cosas que mucha gente no entiende, que solamente así uno puede cambiar y puede estar en paz con Dios, solamente a través de Jesucristo. Y sí, la paz solo la puedes encontrar por medio de Jesucristo. Y queremos compartir contigo 5 formas de cómo compartir el evangelio. Y es lo que acabamos de hablar. La primera es a través de tu testimonio personal. Que no te dé vergüenza tu testimonio. Tú compártelo porque es algo grande que Dios hizo en tu vida. La segunda, haciendo preguntas que abren conversaciones. Haz las preguntas difíciles. En veces es lo que nos cacha de sorpresa, like, oh, like, ¿por qué me estás preguntando eso? Y abre una conversación que al fin es muy bonita y puedes compartir el evangelio por medio de eso. La tercera, mostrando el amor de Cristo en tus acciones. ¿Y qué significa eso? Mostrando el amor de Cristo en tus acciones. Hay muchas maneras de cómo mostrar el amor de Cristo en tus acciones. O sea, puedes hacer una buena obra para ellos. Si en tu trabajo ves a alguien que no llevó lonche y a lo mejor no tiene dinero para comprar, invítalos a comer o compárteles de tu comida y empiézales a preguntar de su vida personal.
si uno de tus compañeros necesita un raite para su casa o cosas así sencillas. Mucha gente valora eso mucho cuando ellos saben que tú te interesas en ellos, en su bienestar, que les tienes cariño, que tienes amor, aunque no los conozcas muy bien, ellos sienten ese amor y se van a preguntar por qué él es así, por qué es tan amoroso así. Y ya tú les puedes empezar a platicar, a dar tu testimonio de lo que ha hecho Cristo en tu vida. Y así es como una de las maneras de las que puedes compartir el evangelio con esas personas también. Y sí, eso es muy importante de enseñar el amor de Jesucristo a otras personas. Y la cuarta forma de que puedes compartir el evangelio es usando tus redes sociales como una plataforma para la verdad. Eso es muy bonito. No sé si has visto am, unos Instagrams o Facebooks que comparten el evangelio. Ya es muy, muy lindo ver algo bonito y que da fruto en vez de todas las cosas horribles que pasan en el mundo. Y la última, sobre todo, orando para que Dios te dé oportunidades divinas. Hay veces que pensamos, oh, nunca me va a dar la chance o la oportunidad de compartir el evangelio. No, sí nos da las oportunidades, pero nosotros tenemos que estar conectados con Dios para poder ver cuándo nos está abriendo la puerta para compartir el evangelio. So, hoy queremos animarte a que no te avergüences del evangelio. En Romano 1:16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. La mala noticia es dura. Sin Cristo estamos perdidos, pero la buena noticia es gloriosa y en Cristo tenemos salvación. Así que esta semana pídele a Dios una oportunidad para compartirlo con alguien. Puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o incluso un desconocido. Tú siembra esa semilla y Dios se encargará del crecimiento. Gracias por acompañarnos en este episodio y recuerda, el evangelio no es solo para escucharlo, es para vivirlo y compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, ve y haz todo con amor.